Denis Frías. Primer año UAGM 2022. Ayuda de estudio. Audiolibro. Filosofía. Principios elementales de filosofía. George Palitzar. Prefacio. El manual elemental de filosofía que publicamos aquí, reproduce las notas tomadas por uno de sus alumnos en los cursos dictados por George Palitzar en la Universidad Obrera durante el año escolar 1935 a 1936. Para que se comprenda su carácter y alcances es necesario precisar en primer término el objetivo y el método de nuestro camarada. La Universidad Obrera había sido fundada en 1932 por un pequeño grupo de profesores para enseñar la ciencia marxista a los trabajadores manuales y darles un método de razonamiento que les permitiera comprender nuestra época y orientar su acción, tanto en su técnica como en el terreno político y social. Desde el comienzo, George Palitzar se encargó de enseñar en la Universidad Obrera la filosofía marxista, el materialismo dialéctico, tarea tanto más necesaria por cuanto la enseñanza oficial continúa ignorando o desnaturalizando esta filosofía. Ninguno de aquellos que tuvieron el privilegio de asistir a esos cursos año tras año él hablaba a un numeroso auditorio en el que se mezclaban todas las edades y profesiones, pero donde predominaban los jóvenes obreros podrá olvidar la profunda impresión que sentían ante ese muchachón pelirrojo, tan entusiasta y tan sabio, tan concienzudo y tan fraternal, tan interesado en poner al alcance de un público inexperto una materia árida e ingrata. Su autoridad imponía a su curso una disciplina agradable, que sabía ser severa pero manteniéndose siempre justa, y de su persona se desprendía una tal potencia vital, una tal irradiación, que era admirado y amado por todos sus alumnos. Para hacerse comprender bien, Palitzar comenzaba por suprimir de su vocabulario toda jerga filosófica, todos los términos técnicos que solo pueden entender los iniciados. Únicamente quería emplear palabras sencillas y conocidas por todos. Cuando se veía obligado a servirse de un término raro, no dejaba de explicarlo ampliamente mediante ejemplos familiares. Si durante las discusiones alguno de sus alumnos empleaba palabras sabias, lo reprendía y se burlaba de él con esa ironía mordaz que le conocían bien todos los que se le han acercado. Quería ser sencillo y claro y siempre apelaba al sentido común, sin sacrificar nunca, sin embargo, ni un ápice de la exactitud y de la verdad de las ideas y teorías que exponía. Sabía dar a sus cursos un carácter extremadamente vivaz haciendo participar al auditorio en las discusiones antes y después de la lección. Procedía así, al final de cada lección, daba lo que él denominaba una o dos preguntas de control, tenían por objeto resumir la lección o aplicar su contenido a algún tema particular. Los alumnos no estaban obligados a tratar el tema, pero eran numerosos los que se dedicaban a ello y aportaban un deber escrito al comienzo del curso siguiente. Él preguntaba entonces quién había hecho el deber, se levantaba la mano y él escogía a algunos de nosotros para leer nuestro texto y completarlo si era necesario con explicaciones orales. Palitzar criticaba o felicitaba y provocaba entre los alumnos una breve discusión, después concluía extrayendo las enseñanzas de la discusión. Esto duraba alrededor de media hora y permitía a los que habían faltado al curso precedente colmar la laguna y establecer la vinculación con lo que habían aprendido antes, también permitía al profesor comprobar en qué medida había sido comprendido. Cuando hacía faltar insistía sobre los puntos delicados u oscuros. Comenzaba entonces la lección del día, que duraba alrededor de una hora, después los alumnos planteaban preguntas sobre lo que acababa de ser dicho. Estas preguntas eran generalmente interesantes y juiciosas. Palitzar las aprovechaba para aportar precisiones y retomar lo esencial del curso bajo un ángulo diferente. George Palitzar, que tenía un profundo conocimiento de su tema y una inteligencia de admirable flexibilidad, se preocupaba ante todo de las reacciones de su auditorio, en cada ocasión tomaba la temperatura general y verificaba constantemente el grado de asimilación de sus alumnos. Por consiguiente, era seguido por ellos con apasionado interés. Él contribuyó a formar millares de militantes y de ellos son numerosos los que hoy ocupan puestos responsables. Nosotros, que comprendíamos el valor de esta enseñanza y que pensábamos en los que no podían escucharla, y particularmente en nuestros camaradas de las provincias, anhelábamos la publicación de sus cursos. Él prometía pensar en ello, pero, en medio de su inmenso trabajo,
nunca encontraba tiempo para realizar este proyecto. Fue entonces que durante mi segundo año de filosofía en la Universidad Obrera, donde se había creado un curso superior, tuve ocasión de pedir a Palitzar que me corrigiera algunos deberes, y le entregué a pedido suyo mis cuadernos del curso. Los encontró bien hechos y yo le propuse redactar, de acuerdo a mis notas, las lecciones del curso elemental. Me alentó a hacerlo, prometiéndome revisadas y corregirlas. Desgraciadamente no encontró tiempo para ello. Sus ocupaciones eran cada vez más pesadas y dejó el curso superior de filosofía a nuestro amigo René Maublanc. Yo puse a este al corriente de nuestros proyectos y le pedí que revisara las primeras lecciones que yo había redactado. Él aceptó diligentemente y me alentó a terminar ese trabajo que luego debíamos presentar a George Palitzar. Pero llegó la guerra. Palitzar debía encontrar una muerte heroica en la lucha contra el ocupante hitleriano. Aunque ya no contemos con nuestro camarada para completar un trabajo que él había aprobado y alentado, hemos creído útil publicarlo. Nuestro amigo Jan Canapa, profesor de filosofía, ha tenido la bondad de leerlo y corregir en sus detalles el texto que yo había redactado antes de 1939 de acuerdo a mis notas del curso. George Palitzar, que todos los años comenzaba su curso de filosofía en la Universidad Obrera fijando el verdadero sentido de la palabra materialismo y protestando contra las deformaciones calumniosas a que algunos la someten, recordaba enérgicamente que el filósofo materialista tiene ideales y para hacerlos triunfar está dispuesto a la lucha. Después, él supo probarlo con su sacrificio, y su muerte heroica ilustra ese curso inicial en el que afirmaba la unión de la teoría y de la práctica en el marxismo. No es inútil insistir sobre esa devoción a un ideal, esa abnegación y ese alto valor moral, en una época en que nuevamente se osa presentar al marxismo como una doctrina que transforma al hombre en una máquina o en un animal apenas superior al gorila o al chimpancé. Sermón de Cuaresma en Notre Dame de París, pronunciado el 18 de febrero de 1945, por el Reb Pepanici. Nunca protestamos suficientemente contra tales ultrajes a la memoria de nuestros camaradas. Limitámonos a recordar a aquellos que tienen la audacia de proferirlos, el ejemplo de George Palitzar, de Gabriel Péri, de Jacques Salaman, de Jacques Decour, que eran marxistas y profesores de la Universidad Obrera de París, todos buenos camaradas, sencillos, generosos, fraternales, que no hesitaban en consagrar una buena parte de su tiempo para ir a un barrio perdido a enseñar a los obreros la filosofía, la economía política, la historia y las ciencias. La Universidad Obrera fue disuelta en 1939. Reapareció poco después de la liberación con el nombre de Universidad Nueva. Un nuevo equipo de abnegados profesores que reemplazaba a los fusilados fue a reiniciar la obra interrumpida. Nada puede alentarnos más en esta tarea esencial, que rendir homenaje a uno de los fundadores y animadores de la Universidad Obrera, y ningún homenaje nos parece más justo y más útil que publicar ahora los principios elementales de filosofía de George Palitzar. Maurice Legoas. Advertencia de los editores franceses. Esta nueva edición de los principios elementales de filosofía de George Palitzar ha sido completamente revisada, aumentada en ciertos pasajes y cuidadosamente corregida. En momentos en que la lucha ideológica, traducción y expresión de la lucha política, se vuelve cada vez más aguda, en momentos en que es preciso que todo espíritu honesto se halle intelectualmente armado para hacer frente a las tentativas de mistificación, nos ha parecido efectivamente indispensable presentar al lector un instrumento de trabajo aún más perfecto que el que le habíamos presentado anteriormente. En honor a la verdad, debemos decir que nuestra primera edición contenía ciertos defectos de presentación, debidos además a nuestra prisa por publicar lo más rápidamente posible esta preciosa herramienta intelectual. Por lo tanto hemos corregido línea por línea la presentación de las exposiciones de Palitzar, mejorándola cada vez que resultó necesario. Queda entendido que no hemos aportado ninguna modificación a lo que se llama el fondo, las únicas correcciones se refieren a la forma. Pensamos que de este modo hemos vuelto más claros ciertos parágrafos, otros más actuales y otros, finalmente, mejor escritos. Hemos agregado también cierto número de deberes escritos y de lecturas, encontrados en las notas de nuestro amigo Legoas e indicados por Palitzar,
y revisamos completamente el índice de tal modo que ahora constituye un rápido diccionario de historia de la filosofía. Nuestro gran camarada Paul Langevin había corregido con su propia mano y en el ejemplar de principios que poseía, 2 errores de detalle sobre una cuestión científica que conocía muy bien. Langevin deseaba que esas correcciones fueran efectuadas cuando se hiciera una reedición. Es lo que se ha cumplido ahora. Tal como ahora se presenta, la obra de Palitzar constituye, y en mayor medida que antes, una introducción indispensable para el conocimiento del materialismo dialéctico, fundamento del marxismo. Servirá útilmente tanto al militante obrero como al estudiante, al espíritu curioso como al intelectual ya especializado. Palitzar sabía mejor que nadie que la obra contiene lagunas, que ciertos desarrollos requerirían precisiones, que ciertas afirmaciones necesitan ser profundizadas con explicaciones complementarias. Pero sabía también que en la filosofía como en cualquier otra cosa, hay que comenzar por el comienzo. Por lo tanto, hay que considerar la enseñanza que dispensan estos principios como una enseñanza elemental. Nos hemos preocupado de colocar a continuación de cada curso la lista de lecturas recomendadas por Palitzar, así como las preguntas de control que él proponía al final de cada lección. Pensamos que estas preguntas presentan el mayor interés para 2 categorías de lectores. Para los alumnos, es decir, para aquellos que no quieren contentarse con leer el libro sino que quieren estudiarlo. A estos les aconsejamos que cuando hayan completado cada lección con las lecturas recomendadas, cierren el libro y reflexionen sobre la o las preguntas planteadas, contestándolas mentalmente o, mejor aún, por escrito. El alumno controlará luego por sí mismo, basándose en el libro, lo que ha retenido de la lección. Para los maestros, es decir, para aquellos que querrán servirse de este libro como base de enseñanza en un círculo de estudios marxistas. A estos, las preguntas les permitirán animar la enseñanza y suscitar discusiones fecundas. A todos, finalmente, este libro proporcionará así, con las indicaciones de su prefacio y con sus preguntas de control, un método pedagógico que ha demostrado ser excelente. Primera parte. Los problemas filosóficos. Introducción. ¿Y por qué debemos estudiar la filosofía? En el curso de esta obra, nos proponemos presentar y explicar los principios elementales de la filosofía materialista. ¿Por qué? Porque el marxismo está íntimamente unido a una filosofía y a un método, los del materialismo dialéctico. Por lo tanto, es indispensable estudiar esta filosofía y este método para comprender bien el marxismo y para refutar los argumentos de las teorías burguesas, tanto como para emprender una lucha política eficaz. En efecto, Lenin ha dicho, sin teoría revolucionaria, no hay movimiento revolucionario. Ante todo, esto quiere decir, hay que unir la teoría con la práctica. ¿Qué es la práctica? Es el hecho de realizar. Por ejemplo, la industria, la agricultura, realizan, es decir, convierten en realidad, ciertas teorías químicas, físicas o biológicas. ¿Qué es la teoría? Es el conocimiento de las cosas que queremos realizar. Se puede ser únicamente práctico pero entonces se realiza por rutina. Se puede ser únicamente teórico pero entonces lo que se concibe es a menudo irrealizable. Por consiguiente, es preciso que haya conexión entre la teoría y la práctica. Toda la cuestión consiste en saber cuál debe ser esta teoría y cuál debe ser su conexión con la práctica. Pensamos que el militante obrero necesita un método de análisis y de razonamiento correcto para poder realizar una acción revolucionaria correcta. Necesita un método que no sea un dogma que le proporcione soluciones ya confeccionadas, sino un método que tenga en cuenta hechos y circunstancias que nunca son los mismos, un método que no separe jamás la teoría de la práctica, el razonamiento de la vida. Y bien, este método está contenido en la filosofía del materialismo dialéctico, base del marxismo, que nos proponemos explicar. Es difícil el estudio de la filosofía. Generalmente se piensa que el estudio de la filosofía es para los obreros una cosa llena de dificultades, que exige conocimientos especiales. Hay que confesar que la manera en que son redactados los manuales burgueses sirve precisamente para confirmarlos en esas ideas y tiene que desanimarlos. No tenemos la intención de negar las dificultades que implica el estudio en general y el de la filosofía en particular, pero esas dificultades son perfectamente superables y provienen, sobre todo, del hecho de que se trata de cosas nuevas para muchos de nuestros lectores. Por outi en parte, desde el principio, al explicar las cosas con precisión,
vamos a pedirles que revisen ciertas definiciones de palabras que son falseadas en el lenguaje corriente. ¿Qué es la filosofía? Vulgarmente, se entiende por filósofo, o bien aquel que vive en las nubes o bien el que toma las cosas por el lado bueno, que no se hace mala sangre. Y bien, muy al contrario, el filósofo es aquel que quiere aportar a ciertas preguntas respuestas precisas, y, si se considera que la filosofía quiere dar una explicación de los problemas del universo, de dónde viene el mundo, a dónde vamos, etc., se ve en consecuencia, que el filósofo se ocupa de muchas cosas y, a la inversa de lo que se dice, se preocupa mucho. Diremos, por consiguiente, para definir la filosofía, que quiere explicar el universo, la naturaleza, que es el estudio de los problemas generales. Los problemas menos generales, son estudiados por las ciencias. Por lo tanto, la filosofía es una prolongación de las ciencias, en el sentido de que se apoya en las ciencias y depende de ellas. Agreguemos de inmediato que la filosofía marxista aporta un método para resolver todos los problemas y que este método deriva de lo que se llama el materialismo. 4. ¿Qué es la filosofía materialista? También aquí existe una confusión que debemos denunciar inmediatamente. Vulgarmente, se entiende por materialista aquel que no piensa más que en gozar de los placeres materiales. Jugando con la palabra materialismo que contiene la palabra materia, se ha llegado así a darle un sentido completamente falso. Estudiando el materialismo en el sentido científico de la palabra, vamos a devolverle su verdadera significación, dado que ser materialista no impide, como vamos a verlo, tener un ideal y ser capaz de combatir para hacerlo triunfar. Hemos dicho que la filosofía quiere dar una explicación de los problemas más generales del mundo. Pero en el transcurso de la historia de la humanidad, esta explicación no ha sido siempre la misma. Los primeros hombres trataron de explicar la naturaleza, el mundo, pero no lo consiguieron. En efecto, lo que permite explicar el mundo y los fenómenos que nos rodean, son las ciencias, pero los descubrimientos que han permitido a las ciencias progresar son muy recientes. La ignorancia de los primeros hombres era, pues, un obstáculo para sus investigaciones. Es por eso que en el curso de la historia, a causa de esta ignorancia, vemos surgir las religiones, que también quieren explicar el mundo, pero a través de fuerzas sobrenaturales. Esta es una explicación anticientífica. Pero como poco a poco, en el transcurso de los siglos, la ciencia va desarrollándose, los hombres van a intentar explicar el mundo por los hechos materiales a partir de experiencias científicas, y de ahí, de esta voluntad de explicar las cosas mediante las ciencias, nace la filosofía materialista. En las páginas siguientes, vamos a estudiar qué es el materialismo, pero desde ya debemos retener que el materialismo no es sino la explicación científica del universo. Estudiando la historia de la filosofía materialista, veremos qué áspera y difícil ha sido la lucha contra la ignorancia. Hay que destacar, por otra parte, que en nuestros días esta lucha no ha terminado aún, puesto que el materialismo y la ignorancia continúan subsistiendo juntos, codo con codo. Marx y Engels han intervenido en plena entraña de esta lucha. Comprendiendo la importancia de los grandes descubrimientos del siglo XIX, permitieron a la filosofía materialista hacer enormes progresos en la explicación científica del universo. Así nació el materialismo dialéctico. Además, fueron los primeros en comprender que las leyes que rigen al mundo permiten también explicar la marcha de las sociedades, de ese modo formularon la célebre teoría del materialismo histórico. Nos proponemos estudiar en esta obra el materialismo en primer lugar, luego el materialismo dialéctico y finalmente el materialismo histórico. Pero ante todo, queremos establecer las relaciones entre el materialismo y el marxismo. ¿Cuáles son las relaciones entre el materialismo y el marxismo? Podemos resumirlas de la siguiente manera. La filosofía del materialismo constituye la base del marxismo. Esta filosofía materialista que quiere aportar una explicación científica a los problemas del mundo, progresa, en el curso de la historia, al mismo tiempo que las ciencias. En consecuencia, el marxismo ha surgido de las ciencias, se apoya en ellas y evoluciona con el unoas. Antes de Marx y Engels hubo en varias ocasiones y bajo formas diferentes,
filósofos materialistas. Pero en el siglo XIX, cuando las ciencias dieron un gran paso adelante, Marx y Engels renovaron ese materialismo antiguo partiendo de las ciencias modernas y nos dieron el materialismo moderno, que se llama materialismo dialéctico, y que constituye la base del marxismo. Por estas breves explicaciones vemos que la filosofía del materialismo, contrariamente a lo que suele decirse, tiene una historia. Esta historia está íntimamente vinculada a la historia de las ciencias. El marxismo basado en el materialismo no ha salido de la cabeza de un solo hombre. Es la culminación, la continuación del materialismo antiguo, que ya había avanzado mucho con Diderot. El marxismo es el florecimiento del materialismo desarrollado por los enciclopedistas del siglo XVIII, enriquecido por los grandes descubrimientos del siglo XIX. El marxismo es una teoría viva, y para mostrar de inmediato de qué modo encara los problemas, vamos a tomar un ejemplo que todo el mundo conoce, el problema de la lucha de clases. ¿Qué piensa la gente sobre esta cuestión? Unos creen que la defensa del pan dispensa de la lucha política. Otros piensan que basta con batirse en las calles, negando la necesidad de la organización. Y hay quienes pretenden que solo la lucha política aportará una solución a este problema. Para el marxista, la lucha de clases comprende, a. Una lucha económica. Una lucha política. Una lucha ideológica. El problema, pues, debe ser planteado simultáneamente en estos tres terrenos. No se puede luchar por el pan, lucha económica, sin luchar por la paz, lucha política, y sin defender la libertad, lucha ideológica. Lo mismo ocurre en la lucha política que, a partir de Marx, se ha convertido en una verdadera ciencia. Para llevar a cabo tal lucha, estamos obligados a tener en cuenta a la vez la situación económica y las corrientes ideológicas. En cuanto a la lucha ideológica, que se manifiesta mediante la propaganda, para que sea eficaz se debe tener en cuenta la situación económica y política. Por consiguiente, vemos que todos estos problemas están íntimamente ligados y, en consecuencia, que no se puede tomar una decisión ante no importa qué aspecto de este gran problema que es la lucha de clases en una huelga, por ejemplo sin tomar en consideración cada dato del problema y el conjunto del problema mismo. Por lo tanto, aquel que sea capaz de luchar en todos los terrenos es el que dará al movimiento la mejor dirección. Así es como un marxista comprende este problema de la lucha de clases. Luego, en la lucha ideológica, que debemos afrontar todos los días, nos encontramos ante problemas difíciles de resolver, inmortalidad del alma, existencia de Dios, orígenes del mundo, etc. Es el materialismo dialéctico el que nos dará un método de razonamiento que permita resolver todos esos problemas y, del mismo modo, desenmascarar todas las campañas de falsificación del marxismo que pretenden completarlo y renovarlo. Campañas de la burguesía contra el marxismo. Esas tentativas de falsificación se apoyan en bases muy variadas. Se busca levantar contra el marxismo a los autores socialistas del periodo pre-marxista, antes de Marx. Es así que muy a menudo se ve utilizar contra Marx a los utopistas. Otros utilizan a Proudhon, otros se inspiran en los revisionistas anteriores a 1914, magistralmente refutados, sin embargo, por Lenin. Pero lo que sobre todo hay que subrayar, es la campaña de silencio que realiza la burguesía contra el marxismo. Particularmente, ha hecho todo lo posible para impedir que sea conocida la filosofía materialista bajo su forma marxista. A este respecto, es impresionante el conjunto de la enseñanza filosófica tal como es impartida en Francia. En los establecimientos de enseñanza secundaria, se enseña la filosofía. Pero se puede seguir toda esta enseñanza sin aprender jamás que existe una filosofía materialista elaborada por Marx y Engels. Cuando se habla de materialismo en los manuales de filosofía, porque no hay más remedio que hablar, siempre se trata del marxismo y del materialismo en forma separada. Se presenta el marxismo, en general, únicamente como una doctrina política, y cuando se habla del materialismo histórico, no se habla a este respecto de la filosofía del materialismo. Por último, se ignora todo lo que se refiere al materialismo dialéctico.
Esta situación no existe únicamente en las escuelas y en los liceos, es exactamente la misma en todas las universidades. El hecho más característico, es que en Francia se puede ser un especialista de la filosofía, munido de los diplomas más importantes que confieren las universidades francesas, sin saber que el marxismo tiene una filosofía, que es el materialismo, y sin saber que el materialismo tradicional tiene una forma moderna, que es el marxismo o materialismo dialéctico. Nosotros queremos demostrar que el marxismo implica una concepción general no solo de la sociedad sino también del mismo universo. Por lo tanto es inútil, contrariamente a lo que algunos pretenden, lamentar que el gran defecto del marxismo sea su falta de filosofía, y querer, como algunos teóricos del movimiento obrero, ir en busca de esta filosofía que faltaría al marxismo. Porque el marxismo tiene una filosofía, que es el materialismo dialéctico. Por otra parte, y pese a esta campafía de silencio y a todas las falsificaciones y a las precauciones tomadas por las clases dirigentes, queda en pie el hecho de que el marxismo y su filosofía comienzan a ser cada vez más conocidos. Capítulo primero. El problema